La esterilización de personas con discapacidad es el proceso médico en el que con intención se eliminan todas las posibilidades de concebir un hijo o una persona con alguna limitación cognitiva. En Costa Rica, la organización civil Foro denunció ante las Naciones Unidas la supuesta práctica común de este proceso con escaso control pertinente. Si es así y digamos y esto compromete la salud de las personas, pues obviamente se puede proceder a la esterilización como un tema para preservar la salud y la vida de las mujeres. Ahí es considerable, aceptable. Lo que no puede ser aceptado, digamos, y lo que aquí se ha hecho mal, es que en realidad lo que se pretende hacer es esterilizar a las mujeres con discapacidad para que no sean madres, que es muy diferente. Los dos métodos más comunes son la vasectomía y la esterilización tubárica. En los hombres, el procedimiento consiste en un corte en los conductos deferentes, lo cual corta el trayecto del semen hasta el pene. La esterilización tubárica es un proceso médico en el que se ligan las trompas de falopio. De esta manera, se impide el paso del esperma al óvulo. Al igual que la vasectomía, es permanente. En algunos casos, por cuestiones físicas, es importante que estas mujeres sean sometidas a una esterilización. Conozco el caso de una chica con parálisis cerebral que tenía grandes sangrados y por lo tanto le provocaba graves daños a su salud, anemia y demás cada vez que tenía la menstruación y entonces se le hizo una esterilización total. Pero esos son casos contados. Es algo que debemos de ver con mucho cuidado y absolutamente hay que tener un respeto total por los cuerpos de estas personas, por pasar por la decisión de ellas. El hecho de que sean unas personas con discapacidad intelectual no quiere decir que son mujeres sin posibilidad de decir sobre lo que quieren para sí mismas, sobre todo en el tema de someterlas a un proceso quirúrgico. El arrebatarle a una mujer su hijo solo por razón de que tiene una discapacidad es, desde mi punto de vista, totalmente ilegal, inhumano y todas las is que queramos ponerle, porque esto no le limita su posibilidad de amor, ni le limita su posibilidad de crianza. En nuestro país, una persona mayor de edad con discapacidad cognitiva puede ser declarada insana. Tras un proceso legal, se le debe asignar un curador que legalmente pueda tomar decisiones en nombre de la persona asistida. Muchas veces se dice que por su condición de discapacidad podría agudizar su situación y generar otras consecuencias, ¿verdad? Siempre va a haber una justificación de ese tipo. Nunca la justificación, nunca va a decir que es solo porque tiene discapacidad y nunca va a inventarse una justificación, ¿verdad? Mediante esta práctica lo que se ha hecho es eso, evitar que sean mamás. ¿Por qué? Bueno, porque su condición intelectual, desde la estricta norma de esta sociedad en la que vivimos, que no es inclusiva, que no es accesible, dice que las personas, las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, con retardo mental, con esquizofrenia, con otra serie de condiciones mentales, ¿verdad? Con síndrome de Down y otras, no pueden ser mamás. El curador es el representante legal de una persona con alguna limitación cognitiva. Suele ser algún miembro de la familia y tiene la potestad de actuar por su representado. Esta curatela tiene una misión de ser administrador de los bienes y el patrimonio de las personas y de brindar protección para el ejercicio de los derechos. Sin embargo, acá se ha utilizado esa figura también para autorizar la esterilización y otras prácticas médicas, digamos. Grupo Foro señala que además de evitar posibles embarazos, la esterilización abre un portillo o hace menos notorio los casos de abuso sexual a los que se pueden enfrentar una persona con discapacidad. Son frecuentemente las mujeres con discapacidad quienes son víctimas de abuso sexual y violación, en el seno de la familia, en el entorno educativo y en otros espacios. Entonces se ha dicho que para evitar embarazos producto del abuso, esterilicemos, pero eso no evita el abuso, ni evita la violación, evita el embarazo, pero las consecuencias emocionales en la persona que sufre esta situación de abuso o violación van a existir igual, con o sin embarazo. Esto lo hacen porque priva el mito de que así no van a ser abusadas sexualmente. Sí van a ser abusadas sexualmente si no se tiene el cuidado correcto. Lo que pasa es que se previene un embarazo, pero además me parece que aquí lo debe decidir un equipo interdisciplinario. Tras la denuncia ante la ONU, la organización redactó un informe dedicado a Costa Rica en el que urge al Estado parte a adoptar medidas para erradicar la esterilización forzada y concientizar a las familias de mujeres y niñas con discapacidad y a responsables de lugares donde se la interna, acerca de sus derechos y de asegurar el respeto pleno de su integridad, haciendo efectivos y accesibles los mecanismos de protección. Hay una violación clara de los derechos a las mujeres con discapacidad en lo que es a la protección de su integridad física,
a través de esterilizaciones no consentidas, ¿verdad? De esterilizaciones forzadas, hasta de matrimonios forzados en algunos casos. Esto, de alguna forma, aprovechándose de sus condiciones. Además de los procedimientos anticonceptivos quirúrgicos, expertos en materia de derechos humanos consideran que la verdadera alternativa es la educación sexual de las personas con discapacidad. De esta manera, estas personas pueden poseer conocimiento pleno de sus derechos sexuales, reproductivos y emocionales. Y quizá no tienen la información para poder protegerse. Y una opción que se ha buscado es la esterilización, cuando la opción es la educación sexual y no hay ninguna persona que sea ineducable, ¿verdad? Ninguna persona que tenga una vida lo suficientemente activa para poder mantener relaciones sexuales es una persona ineducable. Y no conocen de sus órganos reproductores, no conocen de la importancia de programas anticonceptivos, ¿verdad? No saben del uso de pastillas, no saben muchas cosas que tienen derecho a saber, tienen derecho a informarse, tienen derecho a formarse en eso para que también tengan una vida digna como mujeres. La educación sexual no se limita a la prevención del embarazo. Las personas carentes de educación sexual desconocen de enfermedades venéreas, prácticas seguras y el tratamiento emocional y psicológico durante una relación. Son frecuentemente las mujeres con discapacidad quienes son víctimas de abuso sexual y violación, en el seno de la familia, en el entorno educativo y en otros espacios. Entonces se ha dicho que para evitar embarazos producto del abuso, esterilicemos, pero eso no evita el abuso, ni evita la violación, evita el embarazo, pero las consecuencias emocionales en la persona que sufre esta situación de abuso o violación van a existir igual, con o sin embarazo. Entonces no se resuelve nunca el problema real. La implementación adecuada de educación sexual en las familias y escuelas rompe con mitos creados alrededor del colectivo con discapacidad. Que en nuestra cultura como que hay un estándar de perfección femenina y una mujer con discapacidad dentro de este imaginario social no calza y esto la convierte en una persona imaginariamente asexuada, ¿verdad? Que las personas con discapacidad física o mental o sensorial son asexuadas y que el tema de la sexualidad no es un tema, digamos, de competencia de este sector de la población, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Es una población tan activa sexualmente como cualquier otra. La ha posicionado en puntos de invisibilidad, decimos nosotras, cuando hay formulación de proyectos y planes de programas de salud. Digamos, el evitar el embarazo ya le implica menos repercusiones económicas a la familia y al Estado y por eso es una opción a la que yo creo que se acude con mucho más facilidad. Los principios de vida independiente y autonomía de las personas con discapacidad establecen que el Estado y la familia están en obligación de apoyar sus derechos. Y no hay recetas para ser papá y mamá, digamos. Y la maternidad y la paternidad deben responder a la relación que surge entre esa persona que tiene el hijo y su hijo. Y no hay nada establecido. La educación sexual es un derecho de las personas con discapacidad. Solamente con un conocimiento pleno se pueden tomar decisiones que no alteren el desarrollo de una vida sexual sana y el ejercicio de sus derechos reproductivos. Trabajo periodístico de Álvaro Morales.